Miren, este domingo el presidente Luis Abinader va a acudir al Congreso Nacional para la proclamación de la nueva Constitución de la República. A las modificaciones que se introdujeron en la Asamblea Nacional Revisora, ustedes saben que el presidente ordenó retirar, y ya así fue hecho, el proyecto de reforma fiscal. En este contexto se ha especulado, algunos hablan que quizás él pudiera aprovechar el escenario para hablar de reforma fiscal o de un nuevo proyecto, aunque ya lo ha descartado. Pero para analizar esto y ver esta situación tenemos con nosotros al abogado, economista, experto en finanzas, Enoé Domínguez, y con él vamos a analizar esto. Enoé, crónica de una muerte anunciada. Bueno, la semana pasada le habíamos pedido públicamente al presidente que ese proyecto se retire, tal cual allí ocurrió. No obstante, nosotros éramos partidarios de que se retire la propuesta que se presentó, pero no que se engavete. Y ya varios economistas y en varias ocasiones hemos planteado que es necesaria la reforma fiscal. Y yo veo a la oposición celebrando esto como un triunfo, y creo que más que celebrarlo como un triunfo, debería de ser una preocupación para la oposición y para aquellos candidatos dentro del mismo partido de gobierno que pretenden ser presidente más allá del 2028. ¿Por qué no? Y eso tiene una simple razón. El presidente de turno ha sido muy responsable y coherente al presentar la propuesta. Repito, lo que no estábamos de acuerdo era con el tipo de propuesta. Ahora hay un costo político que él, como candidato que no va más allá del 28, lo presentó. Sin embargo, la República Dominicana necesita abocarse, sí y solo sí, a una reforma fiscal en todo el sentido de la palabra. Entonces, los que hoy están celebrando que no lo hicieron, que se preparen, porque mañana el costo político será de ellos. Por eso yo soy partidario y es donde ya el tema de pedirle al presidente que la retire ya terminó. Ahora estamos en una etapa de hacerle propuesta al presidente, y nosotros la propuesta que hacemos va principalmente en que esto, a partir del 1 de enero, el presidente convoque al CES, al Consejo Económico Social, donde se vuelva a debatir esto, donde se debió debatir todo esto, porque esto tiene un rango constitucional basado en el artículo 241 de la Constitución, para que allí se debatan todas las transformaciones que necesita realmente el sistema tributario dominicano y todo el aparato fiscal del país. ¿Crees tú que el presidente y en el gobierno están en ánimo de seguir con la reforma, convocar al CES u otro escenario? Bueno, realmente en el gobierno te podría decir que está, pero el presidente sí dio un mensaje claro. El presidente dijo que no tienen otra reforma, lo que indica que la reforma que tenían única y exclusivamente para presentarle al país era esta, pero es evidente que no recibió el apoyo, y no recibió el apoyo porque allí los técnicos de Hacienda lo que presentaron era una hecatombe para este país. Entonces, ahora, ¿la hecatombe es salvable? Yo creo que sí, y que no se necesita del todo ir a una reforma sin previamente aplicarse ciertos mecanismos que el presidente puede. Por ejemplo, yo soy partidario de que se sigan las mesas para el tema de hacer la transformación de varios ministerios, de fusionar varios ministerios y varias direcciones. Yo creo que eso es loable. Yo creo que no se necesita una reforma fiscal para tú a las empresas pequeñas, llámese aquellas que facturan de 25 millones hacia abajo al año, que tú le quites el famoso anticipo. Pero también aquellas empresas que facturan entre más de 25 y 50, que hoy paguen el 40% que están pagando del IPI. Aquellas que facturan de más de 50 y hasta 100, que paguen el 60%. Y esas grandes empresas de en adelante pueden seguir pagando el IPI tal cual está. Dice el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, recomendándole al presidente, ¿verdad?, algunas alternativas, que ayudando o mejorando las recaudaciones del gobierno y apretando a los evasores, se pudieran recaudar alrededor de 200 mil millones de pesos. Cuando el CONEP hace ese planteamiento es porque en la economía nacional sabemos que esos 200 mil hasta corto quedan. Ahora, hay que tener claro algo. Esto es como el déficit del sector eléctrico. El déficit del sector eléctrico no se resuelve de la noche a la mañana. Es un barril sin fondo. La evasión tributaria no se resuelve de la noche a la mañana. Entonces, dentro de la propuesta también que planteamos es, por ejemplo, ahora mismo la misma Dirección General de Impuestos Internos plantea que la evasión en materia de ITEVIS supera el 63% y que la evasión en materia de impuestos sobre la renta supera el 42%. Ojo, eso es de la economía formal. Pero ¿qué pasa con la economía informal? Con la economía informal tú no tienes cómo medirlo porque son informales. Entonces, nosotros planteamos que se continúen los mecanismos que se estaban planteando. Mecanismos, por ejemplo, el famoso monotributo,
que en reiteradas ocasiones hemos planteado que ese ensayo aplica para aplicarlo en la República Dominicana. Y eso te va a ayudar a captar emprendedores, pequeñas empresas que están en la economía informal y formalizarlo. También tú tienes el tema de la complejidad del sistema tributario. Es que el sistema tributario dominicano no es costo eficiente para aquel que esté en la informalidad. No es amigable. No es amigable. Tú tienes un sistema tributario, agárrate, lo rige 33 leyes. 33 leyes, de las cuales hay 3 generales, 11 que crean incentivos fiscales y 19 que crean de una forma u otra condiciones especiales. Imagínate esa maraña. Entonces, aparte de eso, tú le sumas, que lo dijimos la semana pasada, que la Dirección General de Impuestos Internos constantemente vive emitiendo normas. Entonces, que yo soy partidario, lo que planteamos, por ejemplo, en el caso del ITEVI, ¿tú quieres bajar la evasión? Nosotros tenemos la tasa más alta de la región, que es un 18%. Estamos entre las dos más altas. Si tú bajas la tasa, por ejemplo, en el análisis que hemos hecho, entre un 15 y un 14%, y tú amplías la base sin afectar la canasta básica, lógicamente, entonces tú podrías tener más captación. ¿Con el mismo porcentaje o reduciendo? No, tienes que reducirla porque vas a ampliar la base. Entonces eso es lo que se conoce con la famosa paridad de la elasticidad del tributo. Tú no puedes aplicar una tasa tan alta que promueva la evasión y la informalidad, pero tampoco puedes aplicar una tasa tan baja que tu recaudación caiga. Entonces por eso hablamos. En el número que hemos hecho, la tasa nos da entre un 14 y un 15, pero ampliando la base. Y hay un tema que quiero llamar la atención de los hacedores de políticas públicas del gobierno y del presidente de la República. He escuchado a varios economistas plantear que, o proponerle al gobierno que aplique una tasa de entre un 3 y un 5% como impuesto sobre la renta, pero a los ingresos. Es decir, está planteando que de cada peso que tú vendas, tú pagues 3 centavos de impuesto sobre la renta. Y eso es desnaturalizar un impuesto, eso es desnaturalizar un sistema. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta es un impuesto directo que va a los beneficios. Si tú no tienes ganancia, no puedes pagar impuestos. ¿De qué vas a pagar? Si no gané nada. Entonces, estos genios están planteando que el gobierno cambie la fórmula del impuesto sobre la renta a un impuesto directo de entre un 3 y un 5% sobre el ingreso. Pero se les olvida que ese ingreso dentro de esa estructura tiene costo, tiene gasto de personal, tiene alquileres, tiene gasto de depreciación, tiene intereses bancarios. Entonces, señores, la forma de atacar la evasión no es con una fórmula mágica y decir un 5% sobre los ingresos. No, es que la Dirección General de Impuestos Internos, el gobierno tiene que aplicar tantos mecanismos sean necesarios para atacar la evasión. Por ejemplo, hoy anunciaron una macro web para aplicarle el sistema tributario. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque si nosotros los que estamos formalizados y estamos pagando impuestos, ¿por qué no van a poner la carga más difícil? Exacto. No, ve al sector que te esté evadiendo, ve al sector que no te está tributando, pero que todos sabemos que están en el negocio, que están en la economía. Por ejemplo, Noé, estas empresas que todos los años declaran pérdidas. Hay forma de que la Dirección General de Impuestos Internos lo pueda fiscalizar. Sencillo. Tú tienes una empresa, hoy no es factible perder. Al que está organizado no es factible perder. ¿Por qué? Porque anteriormente, por decir algo, en el 2023 tú perdías 100 y en el 2024 te ganabas 20, tú podías compensar el 100% de las pérdidas. Hoy ese mecanismo hace rato que cambió. Hace más de 10 años que en la reforma del 2012 ese mecanismo cambió. ¿Y cómo se compensa esa pérdida? Por cada año solo vas a compensar el 20%. Me explico, tú perdiste 100 el año pasado. Hoy, en el 2024, cuando tú ganes, en el mismo ejercicio, cuando tú ganes 200, solo puedes compensar 20 de los 100 que perdiste. Al tercer año, ya ese mecanismo del 20 cambia hasta el 70% de esa pérdida sobre la base imponible. Entonces, por eso es que hoy no es factible perder. Entonces, si tú tienes una pérdida, Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduana, si tú tienes una empresa que está perdiendo 3 años consecutivos, fiscalízala, porque te está trayendo mercancía por aduana, algún margen tiene. Dirección General de Impuestos Internos te está emitiendo comprobante fiscal. ¿A quién le está emitiendo comprobante fiscal? A consumidores finales, a empresas ficticias. Es decir, los mecanismos están. Lo que no puede ser es que tú constantemente, cada vez que vayas a tomar una decisión, sea para forzar más al que está ya formalizado y el que está pagando, porque déjame decirte algo, el sistema tributario dominicano es bastante costoso. Aquí hay una ficción o un mito que no nace de República Dominicana, que es con la famosa presión tributaria. La presión tributaria te mide el total de ingresos tributarios entre el Producto Interno Bruto. Pero ¿qué ocurre? Que en el Producto Interno Bruto tú tienes N número de empresas que no pagan impuestos porque están
exentas. Entonces tú estás comparando el impuesto del que paga, ¿verdad? Y lo estás comparando con mansos y cimarrones con lo que nos pagan. Lo están metiendo todo en el mismo saco. Entonces decimos que tenemos la tasa, por ejemplo, en el tema de la región, tenemos un 14% de presión tributaria. Sí, pero cuando tú le aplicas al que tributa, a Miguel Susana que tributa, que paga 18 de ITEVI, 10 de selectivo el consumo, 30 de las telecomunicaciones, 27 de impuestos sobre la renta o 25 en la escala que caiga. ¿Cómo tú le vas a decir que su presión tributaria... Y el anticipo que me sacan. Y el anticipo que te sacan. ¿Cómo tú vas a decir que la presión tributaria de Miguel Susana es de un 14%? No, lo que pasa es que tenemos que ir a afinar la punta, ir directamente a atacar a los evasores, a atacar a aquellos que no tributan. Ahí es donde debemos... Repetimos, estamos de acuerdo con una reforma fiscal. Y los políticos que hoy se están frotando la mano, entendiendo que el presidente... que fue un fracaso del presidente, yo no lo veo como un fracaso del presidente. Yo lo veo que el presidente asumió una responsabilidad, su equipo económico le falló porque presentó una reforma que no era la factible para un país con la característica socioeconómica nuestra, pero políticos de la oposición, los mismos políticos del gobierno de turno, no se froten la mano, porque si el presidente en el 25 no se sienta en el CE, en la mesa del diálogo con todos los sectores, y al 28 ustedes asumen la presidencia sin tener una reforma fiscal, déjenme decirle que el costo político va a ser peor para ustedes. Bueno, gracias, Enoy.